Buenos días, amados hermanos. Nuevamente aquí con Débora para traer palabra de Dios, reflexiones, lo que Dios ponga en nuestro corazón en esta mañana, amados hermanos. Sí, ya estamos viernes 4, ¿verdad?, de febrero. Un mes, amados hermanos, donde la iglesia debe de estar de pie. Un mes donde sabemos que las fuerzas del enemigo trabajan tremendamente, cómo se juntan ellos para traer, hermanos queridos, toda esa maldad de huéspedes espirituales de maldad en regiones celestiales, hermanos, con pactos tremendos, con pactos de sangre, y nosotros debemos estar en esa voz de alerta, amados hermanos, en este mes y siempre, ¿verdad? Pero hay meses que son meses clave, amados hermanos, no solamente para Uruguay, sino para el mundo entero, ¿sí? Donde Satanás usa, ¿verdad?, aquellos hombres que están ciegos, que lo siguen a él, ¿verdad?, hombres y mujeres, sí, a través de las religiones, para hacer grandes pactos, amados hermanos, como ya muchos hermanos que han salido de las religiones, Satanás los usaba para hacer pactos en la calle, en las encrucijadas, ¿verdad? Uruguay está teniendo un índice tremendo de accidentes, de gente muerta por accidentes, ¿verdad? Y sabemos que son las obras de las tinieblas. Por eso la iglesia debe estar de pie, amados hermanos, en este momento tan difícil, ¿verdad?, que la maldad sigue aumentando y a paso acelerado. La Biblia dice que el carácter de los hombres en los últimos días, ¿no?, esa maldad, ¿sí?, en el corazón del hombre, que el mismo Satanás se los pone a través de espíritu, a través de demonios, a través de poseerlos, amados hermanos. Y ahí está esa maldad que estamos viendo sobre los 5 continentes, ¿verdad? Antes, hermanos, no había había maldad, pero no en este crecimiento que hay en este momento. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de estar orando, debemos estar clamando, ¿sí?, rompiendo todo conjuro, rompiendo todo pacto hecho por las religiones con Satanás, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la llave, amados hermanos, que Jesús nos dejó, ¿sí?, que en su nombre echaríamos fuera demonios, que en su nombre ataríamos, ¿verdad?, al hombre fuerte, a los principados, a las potestades de las tinieblas, a los gobernadores de maldad en las regiones celestiales, y nosotros al atarlo inmediatamente los mandamos al abismo y tienen que ir al abismo, porque los ángeles pelean por nosotros, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo que pasa es que hay que entender, hay que comprender, amados hermanos, el poder que Dios nos dio. Tener identidad de hijo, como hablábamos los otros días, amados hermanos. El poder está sobre nuestras vidas, ¿verdad? El poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese nombre, sobre todo nombre, amados hermanos, y tomar la palabra, vivir la palabra en este momento, ¿sí?, que hay tanto temor, amados hermanos, y más bien en un gran porcentaje del pueblo de Dios, ¿verdad? Entender que las Escrituras te avalan el poder de Dios sobre tu vida. Y nosotros no podemos tener miedo a nada, porque el perfecto amor de Dios está en nuestros corazones y el amor de Dios borra el temor. Entonces, hermanos, hoy el enemigo está trabajando como león rugiente, ¿verdad?, queriendo debilitar a nuestros hermanos en todo sentido, amados hermanos, para luego pegar el zarpazo. Hoy vemos, amados hermanos, ¿sí?, que están aflojando en la fe. Muchos están aflojando en la fe, por temor, por miedo, ¿sí? Y eso es darle lugar al enemigo. Por eso la Biblia dice, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nosotros todas estas cosas las debemos entender, las debemos comprender, hermanos, que estamos en una guerra de frente contra Satanás. Satanás ya no apunta al mundo, porque el mundo ya lo tiene. Dice la Biblia que Satanás cegó el entendimiento de todos los hombres, pero él apunta a tu vida como cristiano. Él apunta a tu vida como pastor, como siervo, ¿verdad?, como evangelista. Ataca las casas pastorales, ¿verdad?, las casas de nuestros hermanos, ¿verdad?, para que haya confusión, amados hermanos. Y hoy es un momento clave para que nosotros entiendamos, comprendamos
como yo hablaba hoy a las 5 de la mañana, amados hermanos, de que estamos en una guerra. Estamos en una guerra de frente. Y la iglesia no puede bajar los brazos. La iglesia debe estar haciendo lo que Dios nos pidió, ¿verdad? Y hoy yo leía hoy a las 2:30 de la mañana la palabra, y Dios me llevaba constantemente a todos los versículos donde siempre Jesús estaba orando de noche. Él no dejaba de orar en la noche. Qué importancia orar en la noche, hermano. Qué importancia. Y nosotros como discípulos tenemos que seguir las huellas del Mesías, las huellas de nuestro Señor Jesús. Y tomar, amados hermanos, ¿sí?, esos consejos que nos daba el Señor allí cuando Él en los versículos bíblicos decía que había estado orando en la noche. Amados hermanos, Él oraba en las noches, ¿sí? Y aún en el Antiguo Testamento te enseña de orar en las madrugadas. Orar en la tarde está bien, orar en la mañana está bien, orar. Pero el tema fundamental, que el pueblo de Dios se tiene que levantar de madrugada a orar, porque es lo que Dios nos está mandando, amados hermanos. Lo que hacía Jesús, oraba en las madrugadas, hermanos. Por eso estamos, hermanos, en un momento muy difícil, muy difícil. Y con dolor hoy escuchaba un programa que no lo puedo hablar acá en la radio, amados hermanos, un informativo de Estados Unidos, ¿verdad? Ay de los niños, ay de los niños, ay de la que críe en aquellos días. Amados hermanos, yo sé que ese pasaje bíblico también se refiere, ¿sí?, a la huida que va a hacer Israel cuando le dé el paso al anticristo a gobernar. Pero estamos, hermanos, a años, a meses, ¿verdad?, de que suceda el arrebatamiento y el enemigo, hermanos, gobierne la tierra. Y todo se está preparando, amados hermanos, y el enfoque de Satanás son los niños, Ya a los jóvenes los tiene agarrados, amados hermanos. Ahora el enfoque son los niños. Y yo lo vengo predicando desde que comenzamos aquí la radio hace 3 años atrás, ¿verdad? Que cuando nació Moisés, mataron a todos los niños. Cuando nació Jesús, mandaron matar todos los niños, hermanos queridos. Y ahora que viene el arrebatamiento, la orden de Satanás es matar a los niños. Si tendremos que estar llorando por los niños, no solamente los niños de nuestros hermanos, sino por los niños del mundo. Hoy cuando yo escuchaba, hermano, ese programa, hermano, me entró un dolor en el corazón. Un dolor en el corazón. Sí, los niños. ¿Estamos haciendo vigilia por los niños? ¿Estamos haciendo ayuno por los niños? ¿Estamos clamando por ellos? Amados hermanos, ya de hace años, antes que nacieran, lo estaban matando. Pero ahora, hermanos queridos, también va a ser sobre los que ya nacieron, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos papás, aquellos mamás, ¿verdad?, que están con niños chicos. Que Dios tenga misericordia. Y tú, si eres una hermana, si eres un hermano, ¿verdad?, lleva a tus hijos al pastor y pídele al pastor o a la pastora, unge a mis hijos, unja a mis hijos. Hermano, hoy es el momento que debemos entender las Escrituras. ¿Sí? Debemos tener a nuestros hijos ungidos, a nuestros nietos ungidos, amados hermanos, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja. Y muchos no creen en la unción. Muchos no creen en la unción con aceite. Pero hermano, es bíblico, es bíblico, es bíblico. Cuando tú unges a una persona, viene una protección sobre la persona. Cuando tú unges a una persona cuando está enferma,
allí viene la sanidad. Me acuerdo, hermano, hace como 4 años atrás, ahora lo han sacado del Facebook, ¿sí? Hermanos, en el África hicieron una vigilia donde el pastor caminó como 1 kilómetro en un monte, iba con un frasco de aceite, una botella de aceite, caminando y ungiendo por donde venían los hermanos caminando. Él iba primero. Y cuando llegó a un lugar, como a 1 kilómetro de distancia, ¿sí?, él marcó todo un cuadrado, ¿verdad?, donde iban a estar reuniendo, haciendo la vigilia, hermano. Y en ese lugar habían unos palos de eucaliptos de 10, 12 centímetros de diámetro, y allí había como un techo, hermano. Tuvieron toda la noche orando, clamando, gimiendo, se fueron, y al otro día se incendió ese monte. Amados hermanos. Y los hermanos de la iglesia fueron a ver. Y todo ese kilómetro que caminaron, ¿sí?, el pasto estaba todo verde. De un lado y del otro, todito quemado. Los árboles quemados, el pasto quemado. Y cuando llegan al lugar donde ellos habían ungido, todo aquel lugar, ¿sí?, el fuego no llegó. Apenas chamusqueó los tronquitos esos que habían puesto, hermanos, para poner el techo, ¿sí?, esos postes de 10, 12 centímetros, apenas los chamuscó un poquitito, pero no los quemó. Lo que es la unción, hermano, lo que es creerle a la palabra, ¿verdad? Por eso hoy, hermano, tú tienes que tener una protección sobre tus hijos. Yo sé que la oración mueve montañas, pero hay herramientas que Dios te da a través de la Biblia, ¿verdad?, para que tú las uses. Y no te pongas a discutir si es de Dios o no es de Dios. Busca unción de aceite, y está desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No te pongas a discutir si es de Dios o no es de Dios. Anda a la Escritura, anda a la fuente, y ahí te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Amados hermanos, un día hablé con un pastor y dice, no, la unción, dice, no es sobre las cosas. Entonces yo le digo, hermano, y en tal lado de la Biblia, ¿qué me dice a mí el Antiguo Testamento? ¿Qué ungían? Y no supo qué contestarme. Por eso, hermano, no discutamos sobre todas estas cosas, sino agarremos una concordancia o agarremos el celular y preguntemos sobre la unción y sáquense las dudas. Pero hoy, tú, mamá, lleva a tu hijo al pastor. Pastor, unja a mi hijo. Pastora, úngeme a mi hijo. Tal vez tenga mucho trabajo el pastor y tenga ya obreros designados para ungir. Bueno, los obreros, como dice allí para la enfermedad, llamen a los ancianos de la iglesia. Pero hoy, hermanos queridos, debemos tener un ojo tremendo con los niños. Un ojo tremendo. ¿Sí? Que Dios nos ayude a estar escondidos en Él, bajo la sombra omnipotente, haciendo la voluntad de Dios. Satanás está contra los niños. Quiere la muerte de los niños, amados hermanos. Y nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que ser entendidos. ¿Sí? Que el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento. Y lo que pasó en el Antiguo Testamento va a pasar ahora, amados hermanos. Por eso debemos estar activos, debemos estar conociendo la palabra, ¿verdad? Hoy es un momento de ungir nuestras casas. Y muchos están en desacuerdo, problema de ellos. Yo no me voy a poner a discutir sobre esto. Pero hermano, unjan las casas. Unjan su terreno, los galpones que tengan, unjanlo. ¿Sí? Consagren todo a Dios. Momentos, hermanos, difíciles que nosotros los vamos a vivir. Pero si tenemos esa fe
y obedecemos al Dios vivo, nosotros vamos a estar guardados en el hueco de la mano del Señor. Porque estamos en Él, en el cuerpo de Él, dentro del cuerpo de Él. Nada nos puede llegar, nada nos puede pasar si nosotros confiamos en la palabra, que es una palabra viva, y reconocemos que estamos en Él, que estamos dentro de Él. Cuando yo estoy dentro de Él, tengo toda la protección. Ahora, el tema es si camino con un paso dentro del cuerpo de Cristo y un paso afuera. Por eso vemos hoy lo que estamos viendo. Pero si tú estás con los dos pasos dentro del cuerpo de Cristo, nada te va a pasar. Pero Dios tiene que tratar con nuestras vidas para que nuestros dos pasos estén dentro del cuerpo de Él. Caminar por la palabra, vivir por la palabra. Amados hermanos, ¿cuánto vivimos a media con la palabra? Le hacemos caso a los que nos conviene, pero cuando hay que pelearla, cuando hay que lucharla, corremos a Egipto. No, hermano, nosotros debemos saber que nosotros estamos completos en Él, como dice la palabra. En Cristo Jesús estamos completos y estamos bendecidos por Él. El Hijo de Dios no precisa bendición. El Hijo de Dios no precisa bendición, hermano. ¿Cómo leemos las Escrituras? Si fuimos bendecidos en Cristo, y la bendición de Dios está sobre cada uno de ustedes, ¿cómo yo voy a estar pidiendo por bendición, sino agradecer por la bendición de Dios que está en mí? Agradecer a Dios. Amados hermanos, estamos completos en Él. Y fuimos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, tenemos que confesarlo. Si yo no confieso que yo estoy bendecido por Dios, amados hermanos, y empiezo a hablar derrota y a confesar derrota con mi corazón, luego sale por mi boca, el enemigo me tiene atrapado. El enemigo me tiene atrapado. Pero desde que me entregué a Cristo, mis pastores me enseñaron que yo estaba bendecido en el Señor y que estaba completo en Él, que no me hace falta nada porque todo está en Él. Esa es la fe que aquellos pastores te enseñaban, a confesar la victoria, aunque estés en un momento de repente allí contra el suelo, ¿verdad? Pero no estás derrotado. Porque Dios está esperando la confesión tuya cuando el enemigo viene a pasarte la zaranda. ¿Qué es lo que confesás? ¿Qué es lo que decís con tu boca? No estamos hablando de positivismo porque eso es satánico. Estamos hablando de confesar la palabra de Dios. Que cuando yo confieso la palabra se activa, toma vida por lo que yo digo. Y ahí trae sanidades, milagros, trae todo el Señor. Por eso debemos saber que en Él estamos completos. Amado pueblo de Dios, no sé en la parte del mundo que estás, ¿sí? Pero a vos no te hace falta nada. Dios te dio todo. Y aún te dice, venid a mí los cargados y trabajados, que yo haré descansar. Él no dice que tú lleves carga, ninguna carga. ¿Por qué los cristianos llevan carga? ¿Por qué los pastores se debilitan? Una cosa que no entiendo. No entiendo. ¿Por qué los pastores se debilitan? No entiendo. Si las cargas del pastor las tiene que llevar el Señor. Las cargas tuyas, hermana y hermano querido, las tiene que llevar el Señor. Venid a mí todos los cargados y trabajados. ¿Le dice al mundo? No, te dice a ti, me dice a mí. Yo cuando tengo un problema, hermano, yo voy a la rodilla. Yo voy al Señor, Señor, tengo este problema. Lo pongo en tus manos. Y oro hasta que siento que el Señor me llevó el problema. Amados hermanos, eso lo aprendí de aquellos pastores que peinan cana. Amados hermanos, estamos completos en Él. Estamos completos. Y si de repente te falta la comida para ese día, no tenés el dinero, ¿qué te dice el Señor? Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en el Señor.
Y si Él le da comida a las aves del campo, cuanto más te da comida a ti, que sos la hija y sos el hijo. Y si viste los lirios del campo, cuanto más a nosotros. Entonces, hermano, nosotros debemos entender y comprender que debemos tener el lenguaje bíblico, el lenguaje de la palabra de Dios, y hablar como dice la palabra, amados hermanos. Si yo no hablo la palabra, ¿verdad?, y no confieso la palabra, soy como la onda del mar. Hoy le creo a Dios y mañana le creo a la ciencia. Amados hermanos. Y muchos dicen, la ciencia la hizo Dios. Claro, claro. ¿Quién no sabe que la ciencia la hizo Dios? Sí, Dios hizo a Satanás, amados hermanos. ¿Y qué comió Eva? ¿No comió el árbol de la ciencia del mal? ¿Y hoy qué vemos con la ciencia? Lo mismo que pasó con Eva. Amados hermanos, por eso tenemos que ser astutos, ¿verdad? Y agarrarnos del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te trae la sanidad. La palabra de Dios es la que te trae la paz. La palabra de Dios es el que te trae el gozo. Pero no corramos al árbol de la ciencia, sino al árbol de la vida. Y ahí donde hay equivocaciones de muchos cristianos, que corren al árbol de la ciencia y no corren al árbol de la vida. Hermanos queridos, esto es para hacer un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis. Amados hermanos, nosotros debemos entender todas estas cosas. ¿Qué comió Eva? Comió una manzana, como dicen los católicos, que aún los creyentes dicen que fue una manzana, cuando la Biblia me dice que comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Comió ese árbol de la ciencia. Por lo tanto, se les fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Y pecó contra Dios, el hombre. Hoy, hermano, la ciencia ha aumentado de tal manera que tiene al mundo atrapado. Y lamentablemente muchos cristianos van a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto, ¿sí? Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso debemos estar unidos en oración, en clamor. Que Dios te revele las profundidades de la palabra. Que Dios te haga ver lo que está pasando en el mundo. Amados hermanos, cómo Satanás se ha tirado contra el pueblo de Dios de una manera tremenda. Nosotros debemos caminar sobre la palabra de Dios, hermano. Todos nosotros tenemos que tener un lenguaje bíblico. Tenemos que tener un lenguaje bíblico. Entonces ahí vamos a tener fe. Ahí vamos a mover montañas. ¿Qué pasó con Pedro, amados hermanos, cuando Jesús fue llevado, sí, castigado, golpeado? Y Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. Tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. Hoy pasa eso, hermano, entre las iglesias. Que todos tengamos el mismo lenguaje bíblico. Hermanos queridos, si hoy no podemos diferenciar quién es un cristiano y quién es un mundano. No estamos hablando de toda la iglesia, pero estamos hablando de la mayoría. Tenemos que tener un lenguaje bíblico, un lenguaje de fe, un lenguaje donde confesemos a Jesús como nuestro Señor. Y no olvidarnos que Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Entonces nosotros tenemos que confesar, como dice en Romanos, que Jesús es el Señor y confesar con nuestra boca. Amados hermanos, ¿qué lenguaje bíblico tenés? El lenguaje bíblico es desde que te levantás hasta que te acostás. El lenguaje bíblico es cuando te despertás de noche, tenés lenguaje bíblico. Porque somos transformados
en nuestros pensamientos por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hablas por día de Dios? ¿Qué porcentaje de palabra tenés en tu boca todo el día de Dios? Poné en la balanza. ¿Qué es lo que escucha tu familia? Aunque se enojen contigo, ¿qué es lo que escuchan? ¿Escuchan hablar de los problemas del mundo? ¿O escuchan hablar que tenés esa fe a través de la palabra y todos los que te rodean están escuchando? Aunque muchos te van a criticar y muchos se van a separar de vos, no te importa. No te importa. Vos tenés que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, hermano, hoy, más que nunca, debemos tener un lenguaje bíblico, un lenguaje de fe, ¿sí? Si la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente, si yo estoy en santidad, si yo estoy apartado de todo lo que es pecado, yo sé que estoy bajo las alas del Altísimo. Estoy protegido, estoy guardado. Si la palabra dice ni pestilencia tocará tu morada, yo debo de activar la palabra viva de Dios y confesarla. Hermano, se ha agarrado como amuleto el Salmo 91 en estos 2 años, como amuleto, y todo el mundo lo hablaba, pero todos tenían un temor tremendo. ¿Dónde está entonces la palabra viva de Dios? Si la palabra es la misma, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Si Dios te dice que ni pestilencia tocará tu morada, hermano, ni pestilencia tocará tu morada. Y si toca tu morada, bueno, vamos a arreglar nuestra vida con Dios. En algo le estamos fallando. ¿Qué es, Señor, lo que tú nos quieres demostrar? Que llegó esta peste a mi vida. ¿Qué es lo que me estás mostrando? Amados hermanos, la palabra de Dios es clara, ni pestilencia tocará tu morada. Y cuando yo le creo a la palabra tiene poder. La palabra es una palabra viva y va a proteger a toda mi familia, amados hermanos. Ayer vino una hermana a la iglesia con unos dolores tremendos de cabeza, dolor de garganta. Si va al médico, era la peste. Hermana, venga, vamos a ungirla con aceite. Y ahí con la sierva la ungimos con el aceite. Hermano, e inmediatamente se le fue todo. Lo primero que se le fue el dolor de cabeza. Amados hermanos, si Jesús oraba por los leprosos, que era peor que esto que estamos viviendo, y Jesús te manda a meter las manos sobre los leprosos, ¿qué miedo vas a tener? ¿Qué miedo vas a tener, amados hermanos? Por eso debemos entender que debemos tener un lenguaje bíblico de fe. Ahora, si dudo, le doy paso al enemigo. Si dudo, le doy paso al enemigo. Yo no puedo dudar. Yo tengo que confiar. Y si viene una hermana enferma, yo voy a imponer manos sobre esa hermana. Porque sé que la protección de Dios está sobre mi vida. ¿Una hermana o un hermano? Hermano, ya van como 6 o 7 que por teléfono y a la distancia, amados hermanos, ¿sí? Hemos ungido. Hermano, ¿tiene un poquito de aceite ahí? Sí. Pongan una tapita, un poquito de aceite. Y vamos a ungir ese aceite. Y vamos a reclamar las promesas de Dios. Hermano, gente con esta peste. Y hermano, ungirlo por teléfono. Amados hermanos. Y ser sanados completamente. Ser sanados completamente. Amados hermanos. Tremendo lo que hace Dios. Pero hay que creerle a Dios. Yo le creo esa palabra en Santiago. Llamar a los ancianos de la iglesia y ungir con aceite al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo. Yo le creo a la palabra. Y oro creyendo que Dios está haciendo el milagro y la sanidad.
Por eso el Hijo de Dios no puede tener miedo. Por eso el Hijo de Dios tiene que caminar, ¿sí?, con las huellas que caminó el Mesías, nuestro Señor Jesús. Hay un misterio allí, hay un misterio, ¿verdad? Porque a un leproso Jesús le puso las manos. Pero luego vinieron 10 leprosos y Él no les puso las manos, le envió la palabra. Pero ¿sabe una cosa? En ese misterio de los 10 volvió uno solo. Por algo Jesús no le puso las manos a todos. Él sabía que solamente uno iba a volver. Y Dios dice, no le des perla a los chanchos. Mira qué tremendo. No le des perla a los chanchos. Que Dios, hermano, nos ayude a poder entender que hoy, tanto tú como yo, como Débora, debemos caminar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Lo que se viene de aquí en más es horrendo. Pero Dios te dice, hija mía, hijo mío, no temas. Yo estoy contigo. No temas. No temas en nada lo que va a suceder. No temas. Hay un no temas para 365 días. Un no temas para cada día del año. Amados hermanos, y yo le creo a Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto y en la noche que duermo, que Él es mi guardador, que Él es mi protector, amados hermanos. Y si mañana me toca a mí que venga algo sobre mi vida, pierdan cuidado que solamente le voy a decir, Señor, ¿en qué parte de mi vida estoy fallando? ¿Cuál es, Señor, el punto débil mío que tú me quieres corregir? Porque yo creo, Señor, que tu palabra me sana. Porque yo creo, Señor, que tú me libras de esta peste. Pero, Señor, si tú la permitiste, es por algo. Señor, hazme ver lo que no veo. Uribalay, Arabashanda, Labasai. Hazme ver lo que no veo. Hazme entender aquello que está en mi corazón y a ti no te agrada. Trae a luz todo pecado oculto que está en el fondo de mi corazón y yo no lo tengo por pecado. Cada cosa que nos sucede es por algo. Es por algo, hermano. Es por algo. Pero cuando estamos viviendo consagrado a Dios, como estamos viviendo como Pablo, amados hermanos, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, como decía Pablo. Amados hermanos, cuando aquella víbora lo picó la mano, ¿sí?, todos aquellos indios esperaban que él muriera. Pero él, hermano, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿verdad?, les predicó y el evangelio fue por toditos lados. Y ellos esperaban que aquel muriera. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y tanto tú como yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque en cualquier momento la víbora te va a venir a picar. Te va a venir a morder, te va a venir a poner el veneno. Pero si estás en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios, viviendo por la palabra, hermano, no habrá víbora que el veneno te llegue a tu cuerpo. No habrá víboras, amados hermanos. Por eso tenemos que vivir la palabra. Por eso tenemos que tener el lenguaje bíblico, como tenían Pedro, Pablo, Juan, amados hermanos. Sí, ellos tenían el lenguaje bíblico. Pero primero comenzaron como comenzamos nosotros, dudando, con falta de fe, dureza de corazón. Jesús tuvo que reprocharles la dureza de corazón y la incredulidad que habían ellos, ¿verdad? Pero terminan teniendo una fe de trasladar montañas. Y nosotros tenemos que terminar igual, con esa fe de trasladar montañas, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, amados hermanos, a entender cómo Dios te está llamando, ¿sí?, a una santidad, cómo Dios te está llamando a estar en el secreto de Él, cómo Dios te está llamando a tener esa fe de trasladar montañas, cómo Dios te está llamando a que vivas el lenguaje bíblico, amados hermanos. Agarramos Isaías 41:10, que todo el mundo lo predica ahora. Todo el mundo predica Isaías 41:10, pero lo viven. Es lindo predicarlo, claro.
Es lindo predicarlo, pero ¿lo viven? ¿Viven lo que dice allí la palabra? ¿Le creen a la palabra? Nosotros podemos predicar, ¿verdad? Muy lindo. Pero después cuando salimos de la prédica, vienen los temores, vienen las dudas. ¿Cómo? Si predicaste esto, ¿cómo después te va a entrar temor? ¿Cómo te va a entrar duda? ¿Qué le predicaste al pueblo? ¿Le predicaste sin fe? Esa palabra no llegó a los corazones. No llegó a los corazones. Porque el predicador tiene que vivir la palabra, ¿verdad? Para que la palabra vaya a través del Espíritu Santo. Pero cuando tú predicas una palabra hermosa como Isaías 41:10, pero no la vives, estás contristando al Espíritu Santo. Contristas al Espíritu Santo en tu vida. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, ¿verdad? A entender que tenemos que tener ese lenguaje bíblico y vivirlo, amados hermanos, vivirlo. Vamos a buscar a Isaías 41:10. A ver qué nos dice Isaías 41:10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Pero yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Verdad? No temas, yo te ayudo, amados hermanos. Y te tiene agarrado de la mano derecha. Vino una peste, hermano, y fue sacudido el pueblo de Dios. ¿Dónde está lo que predicamos? ¿Dónde está lo que vivimos conforme a la palabra? ¿Cómo ejecutamos la palabra de Dios? ¿Le hablamos a otro y cuando viene el problema me escondo? ¿Me da miedo? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 101:6. Mira lo que dice. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Hermano, esto es maravilloso, ¿verdad? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. En los fieles. ¿Cuáles son los fieles? Los que no dudan en la palabra de Dios. Los fieles son los que ponen la palabra de Dios por obra, la viven y dan testimonio con su vida. Amados hermanos, esos son los fieles. Esos son los fieles. Y tú tienes que ser fiel. Nosotros tenemos que ser fiel, amados hermanos. Porque si no somos fieles, hermanos, perecemos. Entramos en el grupo de la mayoría que no va a ser salvo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, para siempre, por la eternidad, para que estén conmigo. Ahora yo te pregunto a ti, amado hermano y amada hermana, ¿tú eres fiel a Dios? ¿Tú eres fiel a Dios? Tal vez tú puedas ser fiel con tu pastor, con tu pastora, pero hay una diferencia entre ser fiel al pastor y a la pastora que ser fieles a Dios. Son dos cosas distintas. Fieles a Dios, que estás viviendo la palabra, la pones por obra y caminás sobre la palabra de Dios. Esos son los fieles, no los que dudan, no los que agarran un versículo para hacer algo para su conveniencia, por falta de fe, amados hermanos. ¿Cuántos han agarrado uno o dos versículos
en estos 2 últimos años para poner como escudo de lo que hicieron. No, hermano, no. Los fieles son los que consultan. Los fieles son los que oran, ayunan. Señor, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué debo de hacer, Señor? Y el Señor te va a hablar. El Señor te lo va a mostrar. Amados hermanos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y para ser fiel a Dios, tenés que estar en la comunión íntima con Dios. Porque si no estamos en la comunión íntima con Dios, es mentira que sos fiel a Dios. Es mentira. Te estás mintiendo a ti mismo. A ti mismo. Salmo 25, 14, que lo digo siempre. ¿Sí? En la comunión íntima con Dios, ahí es donde el Señor confirma su pacto. En la comunión íntima con Dios, Dios confirma su pacto con todos los creyentes, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Entonces, hermano, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y tienes que hablar el lenguaje bíblico. Tienes que hablar el lenguaje de fe. Tienes que vivir ese lenguaje de fe. Tienes que ponerlo por obra. Para que realmente seamos, ¿sí?, esos hijos convertidos a Dios. Si no, todavía estás convencido, pero no convertido. El convertido vive la palabra. El convertido da su vida, amados hermanos. Porque dar la vida es ganancia, dice el Señor. Hermanos, hoy voy a poner un testimonio de una pastora, amados hermanos, en el Facebook. Ayer me lo mandaron. La pastora, hermanos, con una enfermedad terminal. Una pastora joven, preciosa mujer, amados hermanos. Y la mujer graba lo último que le dijo a la iglesia. Graba lo último. Hermano, qué fe esa mujer, aún para la muerte. Estaba preparada para morir. Hermano, hoy lo voy a poner en el Facebook. Y es de acá, de San Gregorio de Polanco. Murió los otros días. Una hermana que nos pidió oración, estuvimos orando por ella, clamando por ella. Pero como ella dice, yo estoy en los propósitos de Dios. Y si Dios me quiere llevar, estoy preparada. Una mujer joven, hermano. Una mujer joven. Con esa fe en el Señor. Hoy, miren, busquen después en la tarde y van a ver, ¿sí?, a esta hermana, ¿sí?, dando su último mensaje antes de morir. Maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Hermano, tenemos que tener un lenguaje bíblico. ¿Cuántos hijos de Dios tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos hijos de Dios no están preparados para la muerte? Hermano, la muerte es algo que hay que hablar, algo que hay que decirlo. Los hermanos, los jóvenes, los niños tienen que saber que en cualquier momento puede llegar tu muerte. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Tú como joven estás preparado para la muerte? Entonces, hermano, dice que muchos no gustarán la muerte hasta que se encuentren en el reino de Dios. Tremendo, hermano. Y nosotros, hermanos, debemos de vivir lo que dice la palabra. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Pero el temor no hace hacer cualquier cosa menos correr a Dios. Y cuando tenemos temor, es porque el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en nosotros. Lo vuelvo a repetir. El Señor nos habla muy claro, y lo vengo repitiendo todos los días. El amor de Dios borra el temor en los hijos de Dios, en aquellos que son fieles a Dios, en aquellos que son fieles. ¿Sí? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección, este me servirá. En el camino de la perfección,
¿Cómo tenemos que andar los creyentes? En el camino de la perfección, en el camino de la fe. Amados hermanos, tenemos que andar en ese camino, hablar ese lenguaje bíblico, para que los ojos de Dios estén sobre los fieles de la tierra. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo, ¿sí? Y busca de Dios, estate en el secreto de Dios. Y trata con el Señor, Señor, si yo no soy fiel, si yo he tenido temor, te pido perdón, te pido piedad, te pido misericordia. Quita toda incredulidad de mi corazón. No quiero ser como la onda del mar. Ayúdame, Señor. Y oren, hermanos, oren. ¿Sí? Que Dios los bendiga y será hasta el lunes, si Dios lo permite, con mi hermana Débora. Amén.